consecuencias a nuestra vida, yo creo que es de prestarle mucha importancia, ¿verdad? Y mira, y en el mundo actual, celebran el orgullo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cómo le llaman? Nosotros no debemos de celebrar ningún tipo de orgullo, sino que debemos de ponernos alineados a la palabra. ¿Dices amén? Mira, por eso es necesario recordar lo que nos dice la Biblia respecto al orgullo. Y mira, vamos a ver a unos personajes ahí, comenzando desde ¿dónde inicia el orgullo? Ponme ahí, veamos la caída de Lucifer. Y mira, y la historia de Lucifer es la máxima advertencia sobre el orgullo. Dice Isaías 14, 12 al 13, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira qué era lo que decía él en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, ¿qué era Lucifer ahí? Lucifer, dice la Biblia, que era un ángel, ¿verdad? Pero era un ángel que se dejó dominar por su orgullo pecaminoso. ¿Qué era lo que él quería? Él quería ser como Dios, hasta el punto de intentar derrocar a Dios, de intentar vencerlo. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque a él no se le dio oportunidad de perdón. Él no terminó nada bien, y nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que fue expulsado del cielo, pero no solo él. Dice la Biblia que él fue expulsado juntamente con los ángeles caídos. Entonces, mira ahí cómo es esto, que el orgullo puede traer consecuencias no solo para la persona, sino para quienes lo rodean. Porque quienes estuvieron de acuerdo en la forma de pensar de él, también fueron desechados del cielo. Y él era un ángel que quería ser como Dios. Imagínate eso, que ese era el pensamiento de él, que ese era el pensamiento de llegar a ser como Dios. Entonces, su orgullo lo llevó a intentar derrocar a Dios, y el resultado de esto fue que fue expulsado del cielo. Entonces, mira, la Biblia dice que Lucifer originalmente era un ángel hermoso y poderoso, no era cualquier creación. Eso nos dice la Biblia, que él era un ángel hermoso, de un aspecto hermoso, que el día de su creación, narra la Biblia, que fueron preparadas piedras hermosas, lo mejor para él. Pero él permitió que su gran orgullo inflara su autoestima. ¿Por qué digo esto? Porque él llegó a sentirse, llegó a pensar que podía llegar a ser alguien igual a Dios. Entonces, mira, su ambición, porque eso fue una ambición que él tuvo, una ambición orgullosa, lo condujo a la ruina, convirtiéndolo, después de ser un ángel glorioso, que Dios tuvo la dedicación de hasta hacer una preparación hermosa para el día de su creación, lo terminó convirtiendo en un ángel deformado,
llamado Satanás y que se convierte en nuestro adversario y en el adversario de Dios. Entonces, imagínate eso, como alguien que Dios, el plan al crearlo Dios, fue no solo darle poder, sino que físicamente lo convirtió en un ser tan hermoso. Pero él no pudo controlar el orgullo, no lo pudo desechar y terminó convirtiéndose hoy en día en el adversario nuestro de la creación de Dios. Entonces mira, ¿qué consecuencias tuvo? Pon ahí la siguiente. Las consecuencias del orgullo de Lucifer. Dice que impactó en los ángeles, porque condujo a la caída de muchos otros ángeles. Por eso mira, no es muy bueno juntarse con persona que es orgullosa. Y vamos a ir entendiendo qué es el orgullo. Porque a veces creemos que tener orgullo, que una persona se puede sentir orgullosa porque tiene dinero. No, hermano. Yo a veces he visto más orgullo en la gente pobre. Porque mira, te contaba, esta persona sabía quién era el que le podía ayudar y era gratis. Es gratis. Y ella dice, no, tal vez después, más adelante. Mira, si hay alguien que te ofrece ayudar, ¿tú qué le vas a decir? No, así estoy bien, déjeme así. Y ese es orgullo. Pero dice que una de las consecuencias fue que impactó a los ángeles, porque trajo a los ángeles con él, a los que estuvieron de acuerdo. Otra de las cosas de esa consecuencia por el orgullo de él es que introdujo el pecado, trajo el pecado y el quebrantamiento al mundo. Porque él ¿qué fue lo que hizo? ¿Dónde estaba él? En el cielo. Dios lo envía a la tierra y aquí él siguió con el pecado y lo comparte con Adán y con Eva, y el pecado entra a la tierra. Ahora, lo tercero es que es un recordatorio duro, que es lo que destaca los peligros del orgullo y la importancia de la humildad. La Biblia nos dice que nosotros debemos de imitar ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Humilde. Mira, hermano, y nosotros a veces los humanos somos más creídos y más orgullosos que Él. Y en Él no hubo orgullo, no hubo altivez. Dice que Él se humilló hasta lo más sumo. Entonces mira, ¿qué fue lo que hizo en esta caída Luzbel? Por eso es que este pecado del orgullo, mira cuán importante es. No sé si ya lo habías analizado, pero el pecado del orgullo se considera el pecado original, el primer pecado. Porque fue ¿en dónde? En el cielo. Ni siquiera fue aquí en la tierra, sino que fue en el cielo, y en él se encontró ese pecado y fue desechado y trajo consecuencias que hasta el día de hoy la humanidad sigue cosechando esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, esta es una historia que nos sirve como algo que es bien fuerte para recordarnos de los peligros del orgullo y de lo necesario que debe de ser en nuestra vida el ser humildes. Mira, ser humilde tampoco es que como te he dicho, que alguien dice por ahí, que dicen esa es mi humilde opinión. No es necesario decirle yo soy el más humilde, porque el que es orgulloso tampoco lo dice. Si con nuestras actitudes demostramos la humildad. Por eso mira, siempre está la gracia y la misericordia de Dios para ayudarnos a volver al original como debíamos de ser, a su imagen y semejanza. Por eso mira, bendito Dios que Él envía a Cristo y nos lo pone como un ejemplo. Por eso Él nos dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que debemos de llegar a ser igual a Él. Y por eso es que tú y yo debemos de considerar si en nuestro corazón hay algo de orgullo. Y mira, y estamos partiendo ahí desde dónde comienza el pecado del orgullo, y fue el primer pecado. Ahora, si seguimos
viendo el caso de Adán y Eva, esta es una historia que se encuentra en Génesis. Ahí puedes poner, solo puse Génesis 3:5 porque yo me imagino que usted ha leído esa parte de la Biblia. Si no, léalo ahí en Génesis 3. Y es que esta historia aquí con ellos empieza con un poco de orgullo, ¿verdad? Y mucha tentación. Mira, Adán y Eva, ¿qué crees tú que tenían en el Edén? Lo tenían todo, hermano. Imagínate que tú y yo hoy tuviéramos todo sin necesidad de trabajar. Es un sueño, ¿ah? Pues así era el original. Dios los puso en el huerto del Edén. No les hacía falta absolutamente nada. Querían hablar con Dios. Dice que el Espíritu de Dios estaba ahí y se paseaba en el huerto del Edén. ¿Y qué más le podían pedir a la vida? Pero dice ahí en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces mira qué pecado les enseña Satanás al humano, el mismo, el orgullo, porque ahí les dice: sabe Dios que si ustedes comen de ese fruto que les dijo que no comieran, ustedes van a ser igual a él. ¿Y qué era el pecado? ¿Qué era lo que quería Luzbel arriba? Ser igual o mayor a Dios. Y esto se lo comparte al ser humano. Y le dice: sabe él que si no es que ustedes vayan a morir, no, sino que sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a poder discernir entre el bien y el mal y van a ser igual a Dios. Y es el mismo pecado que él les da. Entonces, ellos, ¿qué era al comer Eva, qué era lo que estaba deseando entonces? Ser como Dios. Porque eso fue lo que le dijo Luzbel, eso fue lo que le dijo Satanás convertido en serpiente. Le dice: si ustedes comen ese fruto van a ser igual a Dios. Entonces, ¿por qué fue que Eva aceptó el fruto? Porque quería también, la intención del orgullo del corazón, ser como Dios. Entonces, la serpiente, siendo astuta y engañosa, los convenció, porque al final fue a los dos, que comerlos les abriría los ojos y los haría como Dios. Mira cómo es eso. Entonces, su orgullo los llevó ¿a qué? A desobedecer el mandato de Dios, porque Dios les había dicho: no pueden comer de todo lo que hay en el huerto, menos del árbol ¿de qué? De la vida y de la muerte. Les había puesto todo, pero llega el Satanás y les dice: no, hombre, por eso es que él no quiere que ustedes coman de ese fruto, porque él sabe muy bien que si ustedes comen de ese fruto van a ser como él y ustedes pueden llegar a ser Dios. Y entonces el orgullo de Adán y de Eva los hizo comer de ese fruto. Pero también podemos ver que ellos deseaban ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, el orgullo los llevó a desobedecer el mandato de Dios. Por eso es que es malo el orgullo en la vida del hombre. ¿Cuántos de aquí somos obedientes a Dios? Pero así a lo menos macho, que lo que Él nos dice lo hacemos y no le fallamos. Porque déjame decirte que si hay desobediencia, es parte de, es una señal de que hay orgullo en nuestro corazón, de que todavía hay algo que yo sé, Dios me dice qué es lo que tengo que hacer, pero no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es orgullo, porque ahí lo vemos reflejado en Adán y en Eva, porque les digo que era lo que no debían de hacer, y por el orgullo de querer llegar a ser como Dios terminaron pecando. Entonces, por eso hoy cantaban en la administración de la adoración ese canto que dice: mi orgullo me sacó del jardín. Por eso es que el orgullo lo saca uno de los planes de Dios.
Dios te ha dicho que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, que quiere ver a tu familia completa, que si crees tú vas a ser salvo tú y toda tu casa. Pero muchas veces por el orgullo nos perdemos de esas bendiciones. Imagínate si lográramos sacar nosotros, aunque yo sé que solo no podemos, pero reconociendo sí primero y pidiéndole la ayuda a Dios, Él puede sacar ese orgullo que todavía hay dentro de nosotros. Mira, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Imagínate, te decía yo que ellos tenían todo en el jardín. Entonces, cuando ellos pecan, ¿qué fue lo que sucedió? Se acabó la vida buena. Se acabó la vida buena porque el Señor le dio sentencia, ¿o no? ¿Qué le dijo? Con el sudor de tu frente ahora vas a tener que comer. Y por eso es que hoy en día trabajamos para ganarnos la vida. ¿Y a la mujer qué le dijo? Que vas a dar a luz los hijos con dolor. O sea que antes ni tenían que sufrir dolor las mujeres para tener hijos. Inclusive hasta la menstruación de las mujeres viene por esa consecuencia. Mira hasta dónde va todo esto del orgullo desde el inicio. Veamos las consecuencias, como te decía ahí, ponme ahí las consecuencias. Ponme ahí las siguientes. Su orgullo condujo a la caída del hombre, expulsándolo del paraíso del Edén y trayendo el pecado al mundo. Pon el siguiente. Se acabó la vida despreocupada en el jardín. Tuvieron que trabajar arduamente para conseguir comida y soportar dolor y sufrimiento. Entonces mira, ¿hasta dónde van las consecuencias del orgullo? Así que hoy no seamos orgullosos y no digamos, no, yo no tengo nada de orgullo. Porque es lo que yo les decía, que yo he escuchado gente que dicen, ese es mi humilde opinión. De humilde no tiene nada, con que digan mi humilde. Mira, les tocó que trabajar. Se acabó la vida despreocupada. ¿Qué preocupación tenían ellos? Mira, si cuál fue el trabajo que Dios le dio a Adán, ponerle nombre a cada animalito. Ese era el trabajo que tenía Adán. Querían comer, era solo de ir a agarrar la comida. Querían carne, ahí tenían para escoger, hermano. Lo que quisieran, ahí lo tenían. ¿Qué preocupación tenía el hombre? Nada. Pero el orgullo llegó a su vida y les trajo estas consecuencias. Entonces, nos damos cuenta cómo eso es lo que vamos a ir viendo. Y son un montón podemos sacar un montón de ejemplos respecto al orgullo y irla aplicando a nuestra vida. Porque si yo preguntara aquí, ¿cuántos quieren llegar a ser como Dios? Hablando en este sentido, como lo quería Luzbel y Adán y Eva. Ni loco, hermano. Imagínate, ¿cuántos tenemos aquí? Por ejemplo, yo solo 2 hijos tengo. Solo 2. Y a veces con 2, ¿para qué pide uno más, hermano? Ahora imagínate Dios. ¿Cuántos billones de personas tiene que Él atender? Y dice que Él conoce hasta cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. Aunque hay con unos que no pierde mucho la cuenta, ¿va? Pero imagínense. O sea, ¿hasta dónde nos conoce el Señor? ¿Nos conoce también? Mira, veamos este otro punto. Pasa ya la siguiente. Los constructores de la Torre de Babel. Dice Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El 11:4, ponme ahí.
11, 4 y 5 dice, y dijeron, siempre ahí de Génesis 11, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Mira qué era lo que ellos querían, un nombre. Fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Pasa ahí al 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han empezado a hacer. En el 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué era aquí lo que ellos? ¿Por qué es que había orgullo ahí en ellos? Porque esta gente deseaba construir una torre que llegara hasta el cielo. Pero ¿qué era por eso decían ellos, hagámonos de un nombre? Lo que ellos querían era la fama. Por eso es que creyeron que podían hacer las cosas a su manera, ignorando la palabra de Dios o a Dios mismo. Dijeron, nosotros podemos hacerlo, y nos vamos a hacer famosos nosotros. Y ahorita que hablo de esto, viene a mi mente lo que dijo aquel personaje de los Beatles, ¿verdad? De aquel grupo, que dijo, ni Dios tiene tanta fama como nosotros la tenemos. Y se intentó. ¿Qué intentaron ahí? Intentaron, digo, porque hasta la fecha ya muchos se olvidaron de ellos. Ellos se llenaron de orgullo, diciendo, nosotros somos más famosos que Dios. Y al final se terminó esa agrupación, hermano. Y eso sucede en la vida del hombre. Entonces ellos creyeron que podían hacer las cosas a su manera. Por eso nunca nos metamos a hacer cosas sin consultarle a Dios, sin decirle a Dios, yo no necesito de tu ayuda. Porque eso era lo que ellos estaban diciendo. Vamos a hacernos famosos. Y aunque seamos esparcidos sobre toda la tierra, vamos a ser los que construyeron una torre que llegaba hasta el cielo. Entonces, ellos se jactaron del poder humano, porque en ningún momento se acercaron a hablar con Dios. Hasta que Dios empezó a ver que se empezaron a juntar, dice que ellos empezaron a fabricar ladrillos en fuego. Y dice que utilizaron el asfalto que usaban para las calles para unir los bloques. Y empezaron a unir. Y entonces me imagino que Dios dijo, bueno, y voy a ver qué están haciendo. Y cuando los fue a ver, por eso Dios dijo, aunque ellos jamás se van a detener de hacer lo que están haciendo, porque había tanto orgullo en ellos que no se iban a detener, por más era de que fueran profetas, fueran siervos, a decirles que no lo hicieran. Ellos iban a continuar. Entonces, en lugar de aplaudir lo que ellos estaban haciendo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Decidió mezclar las cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Confundió los idiomas. Entonces desistieron, porque ¿cómo iban a hablarle al otro, decirle, mira, pásame la pala, si era otro idioma? ¿Qué? Le decía al otro, pásame, no te entiendo. Entonces, ¿cómo iban a construir? Por eso, así fue como Dios los detuvo, confundiendo sus mentes, su forma de hablar.
Por eso es que nosotros ahora hablamos español. No hablamos hebreo ni arameo. Por eso es que hoy en día, imagínense, solo en Guatemala, ¿cuántos dialectos hay? Hay 25. Solo aquí en nuestro país. Pero todo eso vino a causa de qué? Del orgullo del hombre. Porque qué fácil fuera, ¿verdad? Que uno fuera a cualquier departamento, porque aún es increíble, pero en Guatemala todavía tenemos personas que no hablan español. Mira, hermanos, si yo fui a Cobán, fuimos a la reunión de pastores, y yo me le acerqué a ya era un joven, tal vez como de unos 25 años. Y él pasó al llamado que hizo nuestro apóstol al terminar el de predicar, y entonces yo me puse a orar por él. Y él me hablaba y yo no le entendía. Y entonces otro hermano le hablé, que yo sabía que él sí hablaba dialecto, porque lo he visto predicar en dialecto en las calles cuando él va a evangelizar. Le pregunté, hermano, venga, ¿qué es lo que dice él? Entonces le empezó a hablar en su dialecto. Imagínense, él de 25 años y no sabía hablar español. Y entonces él logró decirme, es que él dice que si puede orar por él, que tiene una enfermedad y que esto. Entonces yo hablé con él y de ahí le dije y le pregunté, pregúntele si ya tiene a Cristo en su corazón. Y entonces él dijo, no, sí, yo soy cristiano y todo, pero solo necesito que oren por la enfermedad. Yo no le entendí. Ahora imagínense, para construir una obra, ¿cómo le vamos a entender? Entonces ellos desistieron. Por eso, ¿qué fue lo que trajo? Mira, ellos lo que tenían era ambición y orgullo. Ellos deseaban construir una torre que llegara hasta el cielo. Querían hacerse de un nombre, o sea, ser reconocidos en el mundo, pero ignoraron la palabra de Dios. Pasa ya la siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué fue la respuesta de Dios a esa clamada? Le podemos decir a eso, a ese orgullo que ellos tenían, que no iban a desistir. Y es que, ¿quién más conoce al hombre sino Dios, si Él lo formó? Por eso es que Él dijo, por más que les hable, no van a desistir. Por eso Dios tuvo que tener ese plan. ¿Qué fue lo que hizo Él? Confundieron las lenguas. Otra cosa, al confundir las lenguas hizo imposible la comunicación y el trabajo en conjunto. O sea, no podían ni siquiera volver a trabajar juntos. ¿Cómo iban a comunicarse? A mí eso parece, a nosotros ahora nos parece chiste, ¿va? Porque después de hablarse y hablarse muy bien, entenderse muy bien, de un momento a otro ya no se entendía ni uno. Parece película, ¿va? Pero ¿cómo iban ellos a poder progresar si no se podían entender? Y esto provocó que la gente se dispersara por toda la tierra. Porque cada quien buscó, se apartó, se dispersó, porque eso leímos ahí, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó. Que la gente que estaba construyendo esto fue dispersado. Entonces, la gente fue dispersada por toda la tierra y el proyecto se detuvo de un solo. ¿Cómo es eso que podemos tener proyectos, pero si no tomamos en cuenta a Dios por el orgullo que hay en nosotros? Porque sinceramente, ¿cuántos tomamos en cuenta a Dios en todas las decisiones que nosotros tomamos? En todas. Antes de iniciar una carrera, antes de iniciar un negocio, antes de iniciar todo. ¿Por qué no lo hacemos si sabemos que lo debemos de hacer? Es por el orgullo que hay en nosotros. Orgullo. Mira, yo por ejemplo, cuando inicié acá, cuando me enviaron para acá juntamente con mi familia, yo inicié un negocio. Pero antes de eso yo hablé con mi apóstol y le dije, fíjese que mi intención era un negocio de esto y de esto, era de comprar y vender carros.
Y él me dijo, dele siervo, dele, yo lo bendigo y que el Señor lo bendiga y lo prospere ahí. Pero ¿saben algo? Les confieso algo, yo no soy muy bueno para los negocios. Compré un carro y lo volví a comprar el mismo. Y al precio que lo vendí. Y me lo entregaron todo destartalado y ay Dios mío, dije oh no. ¿Y sabes qué hice con el dinero que tenía para eso? Mejor lo invité en la iglesia. Ahí se compró la pantalla, se compró la computadora que usamos y todo eso. Y dije, oh, nah, ¿para qué me voy a estar quebrando la cabeza? Yo sé que si yo lo invierto en el reino, es mejor negocio. Digámoslo negocio, ¿eh? Pero en el reino invierte y uno cosecha. Y Dios me ha bendecido. Pero ¿quiénes a veces iniciamos un negocio y ni siquiera consultamos, hermano? Y a veces ya es con intención, porque sabemos, voy a iniciar un negocio, pero tengo que atenderlo el domingo. Voy a dejar de ir a la iglesia, pero pues ni modo. Entonces, a veces, siempre antes de iniciar un proyecto en la vida personal, uno debe preguntarle a Dios. Ay Dios, esto como si no se oyó, ¿verdad? Entonces mira, esta historia de la Torre de Babel nos muestra que cuando hay orgullo y se impone, porque ellos estaban impuestos, por eso Dios dijo, no van a cambiar su forma de pensar, pero tengo que hacer algo. Entonces cuando está el orgullo en nuestra vida y se impone, y nos enaltecemos sin Dios, puede generar confusión y división en nuestra vida. Porque eso fue lo que hubo ahí, ¿o no? ¿Qué hubo la consecuencia del orgullo? Fueron confundidos, ninguno se pudo entender. Y hubo división porque todos fueron esparcidos. Entonces mira cómo es eso. Aquí podemos entender esta lección de la importancia de la humildad y la unidad bajo la guía de Dios. Tú y yo debemos ya de dejar a un lado el orgullo y reconocer quién es Dios. Mira, yo te digo, cuando inicié ese negocio, yo que le consulté a Dios. ¿Cómo lo hice? Hablando con el pastor, hablando con él. Porque Él es el representante de Dios en esta tierra. Pero ¿cuántos saben? Ay, ¿quién le va a estar preguntando a ese señor que está ahí predicando? ¿Qué va a saber él de lo que yo quiero? Y después solo vienen, pastor, ore por mí porque me está yendo mal. Ah, ¿y le consultaste a Dios antes de meterte? No. Entonces deja el orgullo. Y es así de fácil. Entonces, aquí en esta lección también podemos entender los peligros de buscar nuestra propia gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Tú y yo sabemos que la gloria nosotros no nos la llevamos en nada. En nada. Dios te puede utilizar a ti para hacer un milagro, pero la gloria es tuya. ¿La gloria de quién es? Tú has ganado batallas, has ganado guerras. ¿De quién son las victorias? ¿De Dios? Y es que mira, se puede ver el orgullo en un hijo de Dios. Puede ser en un pastor, puede ser en cualquiera. Porque mira, yo te contaba la otra vez, por ejemplo, había un pastor que incluso él tenía llamado apostólico. Pero él era de aquellos que iba ministrando y se ponía hasta cierta forma para ministrar. Y no tan solo no era ni cuadrado, pero él se ponía hasta así. Y cuando iba a orar por alguien se ponía y todo, y pum, la persona caía, le hacía como diciendo, qué pila soy, lo boté. ¿Quién se estaba queriendo llevar la gloria ahí? Él. Por eso si Dios te usa a ti, nunca te lleves tú la gloria. Nunca digas, es que qué pila soy.
Dios me usa. Mira, ¿sabes qué terminó con la vida de este pastor? Sin iglesia, sin ministerio y sin familia. Porque me imagino que si así era para ministrar en la presencia de Dios, ¿cómo pudo haber sido en su casa? Con sus hijos, con su familia. Entonces nunca busques tu propia gloria. Toda la gloria le pertenece a Dios. A Él le pertenece toda la gloria. Amén. Mira, ¿sabes de dónde viene la verdadera grandeza? De alinear nuestras ambiciones, nuestros proyectos, lo que deseamos, a la voluntad de Dios. Y es que mira, yo te he contado, yo conocí a personas en la iglesia central, donde, por ejemplo, había un hermano, él se dedicaba, mira a qué se dedicaba él, espérame. Él se dedicaba a pelar gente. Digo que era peluquero. Entonces él era peluquero. Pero él decía, siempre él servía, como yo estaba a cargo del ministerio de servidores, él servía en la iglesia. La esposa no se involucraba a servir, solo él era el que iba a servir. Y por ejemplo le decía, solo póngame a servir los días miércoles. ¿Por qué? Porque ese día yo lo tomo de descanso. Y ese día yo puedo ir a servir, puedo llegar temprano, hacer la limpieza y todo eso muy bien. Y de repente me empezaron, el apóstol y la profeta Gloria me empezaron a decir, háblele a la esposa, acérquesele a la esposa, que ella se involucre también, que sirva. Y le hablábamos y la esposa me decía, ay no, yo eso sí de servir, sí, no, yo vengo a la iglesia, pero servir no. Y total que siempre estuvieron así. Y como él decía, es que el domingo yo no puedo cerrar el día domingo. Dios me guarde, así es el mejor día. Es que si no trabajo el domingo no me salen las cuentas para pagar y esto y lo otro, no puedo. Hasta que un día Dios le habló. Y le habló, ¿sabes cómo le habló? A través de nuestro apóstol. Y le dijo, mire siervo, necesito que los domingos cierre su negocio y le dedique su día al Señor. Ay, apóstol, ahí sí me fregó, le dice. ¿Por qué? Porque el domingo es cuando más gano. Y mira, y él vivía, alquilaba la casa donde él tenía su local y tenía como 3 o 4 peluqueros más. Entonces, él vino y dijo, ay no le dijo, usted tiene que dedicarle su vida al Señor. Porque eso es como decir, si yo no trabajo, no tengo nada. Dios no me va a dar nada. ¿Y qué creen que pasó? Como es chisme, si ponen atención todos, ¿va? Ahí están todos. Mira, ¿qué crees que pasó? Vino él y un día llegó a hablar con el apóstol, le dijo, apóstol, le voy a hacer caso. A partir de tal mes, yo ya puse un rótulo en mi peluquería que no voy a estar atendiendo los domingos. Y mucha gente me empezó a decir, pero ¿por qué si yo solo el domingo puedo? Me va a tocar que buscar otro peluquero y usted es el que me ha cortado por años. Pues lo siento, porque a mí Dios me habló. Y cerró su negocio y los domingos en la mañana se llevaba a la esposa y todo. Y él no tenía ni carro, hermano. Y resulta que cuando el apóstol veía su diezmo, porque él era fiel en su diezmo, empezó a ver que su diezmo empezó a bajar. Y le decía, apóstol, fíjese que ya me di cuenta, le digo, pero aguántese como los machos, le decía, así como habla nuestro apóstol. Aguántese como los machos. Ya Dios lo va a empezar a bendecir porque está siendo obediente a Él. Y de repente empezaron a subir sus diezmos otra vez. Y cuando vino a sentir, ganaba lo mismo que cuando él trabajaba todo el día el domingo. Y entonces siguió aguantando, hasta que ahora sus diezmos aumentaron mucho más.
Y ahora no va a la iglesia, hermano. Ya tiene su camioneta. Antes que trabajaba domingo, no le alcanzaba. Entonces mira cómo es eso de reconocer a Dios en nuestra vida. Cuando tú aprendes ¿a qué? A escuchar y a hacer un orgullo. Porque él puede haber dicho dentro de sí, tal vez, puede haber dicho, el apóstol como si él me va a mantener a mí. Y cuando tenga necesidad, ¿qué será que yo lo hubiera a tocar? Mire, deme, porque no alcanzo a pagar un recibo. Porque eso hacemos los orgullosos, ¿o no? El pastor porque ni sabe. Porque no sabe cómo es mi mujer y qué bueno, pues ni lo quiero saber. No sabe cómo es mi esposo. No sabe, no, tú obedécele a Dios. Porque yo te aseguro que, mira, ¿dónde has visto tú en la Biblia que cuando alguien le obedeció a Dios le fue mal? No. Más bien está que los que desobedecieron a Dios les fue mal, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Que les fue mal. Y hay un montón de historias, hermano. Mira, para ir terminando, el rey Saúl. Mira, pon ahí el siguiente. Saúl fue el primer rey de Israel. Y sabemos que en la historia de Saúl, él venía él apacentaba o pastoreaba, pero ¿qué pastoreaba él? Burros. Ahí lo puede leer en la Biblia. Él no pastoreaba ovejas. Él pastoreaba burros. Y después de andar pastoreando burros, el Señor lo llama y lo unge el profeta. Y tenía toda la pinta. Por eso fue que al profeta Samuel le dolió y lloró por Saúl, porque tenía toda la pinta para ser el mejor rey de Israel. Y empezó bien. Mira cómo es eso, empezó bien. Dice ahí 1 Samuel 15:1. Mira las instrucciones. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ve, perdón, el 3, 15:3. Vamos a irnos salteando ahí. Ve pues y hiere a Amalek. Mira cuáles fueron las instrucciones. Hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el 15:8, pasa ya a la siguiente, 15:8 y 9 dice: pero ¿qué fue lo que viste ahí? ¿Cuáles eran las instrucciones? Tenía que matar todo. Y dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. O sea, él tenía que matar a todos, pero ahora agarra a Amalek, al rey, y se lo lleva vivo. Él lo tenía que matar. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El 15:9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, ¿qué sucedió con Saúl? No obedeció, porque la instrucción era: mata hombres, mujeres, bebés de pecho, niños. Obviamente tenían que matar al rey, tenían que matar ovejas, vacas, todo lo tenían que matar. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dice que tomó vivo al rey Agag, lo toma vivo, se lo lleva
y que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. ¿Obedeció o no obedeció? Miren, ahí alguien podría decir obedeció a medias. No, ¿obedeces o no obedeces? Es como aquel que dice, le voy a decir una media verdad. ¿Será que a eso se le puede llamar verdad? Es mentira. O es verdad o es mentira. ¿Obedeces o medio le obedeces a Dios? Por eso preguntaba, ¿a quiénes le obedecen a Dios verdaderamente? Porque le obedeces o medio le obedeces. ¿Qué dice Dios de la tibieza? Que a Él no le agrada. Porque si eres caliente o eres frío. Pero las cosas a medias a Dios no le gustan. Va, ponme ahí el 15:15. Veamos más adelante. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mira cómo se refirió a Dios, a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y es que mira, siempre va a haber algo que va a delatar a un mentiroso o a alguien que no hace bien las cosas. Porque dice que llega, después de esta guerra, de esta batalla, llega Samuel y llega a decirle a Saúl: ¿hiciste todo como Jehová te dijo que lo tenías que hacer? Sí, lo hice, dice. Y por ahí se oían y un mo. Se oían las vacas y las ovejas. ¿Qué lo delató? Porque eso fue. Por eso Samuel le dice: ¿qué es ese bramido que se escucha? ¿Por qué tienes animales aquí? Y entonces le dice eso. Es que de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Está como queriéndose, lo hicimos bien. Pero ¿cuál era la instrucción? Mata todo, acaba con todo. Jehová jamás le dijo: y lo mejor de los animales tráetelos y me los ofreces a mí en sacrificio. Porque era, por eso es que dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, le dice. Ni siquiera él lo pudo reconocer. Mira qué tremendo esto. Dios le ordenó destruir a los amalecitas por completo, sin escatimar nada. Por eso le dijo: niños aún los de pecho, mujeres, hombres, todo lo tienes que matar. Pero Saúl, mira cómo es eso. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Orgullo. Porque Saúl, en su orgullo, decidió quedarse con el mejor botín de guerra. ¿Sabes tú qué? ¿Qué crees tú que Dios quiere de ti? Esa historia, yo creo que quienes la han leído saben qué es lo que dice ahí el profeta. ¿Qué es lo que le agrada a Dios más? La obediencia. Que los grandes sacrificios, que las mejores ofrendas, que el mejor diezmo. A Dios no lo vas a impresionar trayéndole una buena ofrenda, dando un buen sacrificio, no. Por eso es ahí donde Samuel le dice: a Dios se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Entonces mira, Saúl en su orgullo decidió quedarse con el mejor botín de guerra. Esta desobediencia reveló su verdadera naturaleza, un corazón orgulloso que anteponía su propio juicio al mandato de Dios. Mira cómo es eso. Por eso te preguntaba: ¿somos obedientes o hay orgullo? Porque mira, aquí lo podemos ver así. Dios da una orden: tienes que hacer esto y esto y esto.
Pero como nosotros siempre somos buenos para poner excusas, ¿verdad? Si yo le preguntara, ¿por qué no vino el sábado a evangelizar? Hay pastores que fíjense que, ¿por qué no viene el lunes a adorar? Hay pastores que fíjense que, y siempre vamos a poner excusas. Por ejemplo, somos obedientes. Porque si no es orgullo, mi hermano, es orgullo. Porque mira, ¿cuántas veces, así sinceramente, yo te contaba, yo te puedo abrir mi corazón? Yo te contaba la otra vez que nuestro apóstol nos dijo, quiero que me acompañen al evento del Calvario. Son 3 días, de las 8 de la mañana para las 6 de la tarde. Ustedes tienen que pagar su parqueo de todo el día en el Tikal Futura, tienen que comprar su comida y tiene un costo de tanto y por persona. Y obviamente no iba a ir yo solo, me tengo que llevar a mi esposa. Y es que él nos decía algo, imagínate esto. Él nos dijo, en esos días, mi apóstol, dijo él, me va a dar una bendición como apóstol y como ministerio Mavi. Y yo quiero que ustedes vayan, porque él nos decía, esto es como cuando su hijo se va a graduar. Y viene su hijo y le va a decir, mira mamá, aquí está la invitación, quiero que vayas a mi graduación, y yo no quiero ir. ¿Cómo se puede sentir un hijo? ¿Cómo se puede sentir un hijo si le van a reconocer públicamente y que los padres ni siquiera vayan? Y él no lo hacía ver así. A mí me van a dar un reconocimiento y a mí me gustaría que mis hijos estuvieran ahí. Pero hablando sinceramente, como es de abrir mi corazón, ¿qué creen ustedes que yo pensé primero? Le dije yo, amén, apóstol, ahí vamos a estar. ¿Qué creen que pasó en mi corazón? Dije yo, son 2,000 quetzales. Porque era 1,000 por cada uno. Pagar gasolina, está saliendo casi a las 4 de la mañana de la casa. Ir a comprar comida, voy a regresar cansado. Y la cereza del pastel era, como para poner excusas somos buenos, ¿quién se va a hacer cargo del culto el día miércoles? Porque así somos, ¿verdad? Para poner excusas somos buenos. Pues estoy hablando de mí, de usted no. Por eso usted, ¿por qué no viene? Eso es asunto entre usted y Dios. Pero el Señor me habló. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Porque eso es así. Me dijo, si tú das ese ejemplo como pastor, ¿cómo van a ser tus ovejas? Y a mí nada me hubiera costado callarme ni contarles de eso y no ir, hermano. Pero de Dios no me puedo burlar. Dice que lo que uno siembra, eso cosecha. Por eso es que cuando uno es líder, uno debe de sembrar bien, porque hay gente en la que uno debe de cosechar lo que uno siembra. Y total que nos fuimos fuimos ahí no me recuerdo qué reunión de pastores, pero nos toca que salir, y ahí también se gasta. Tuvimos una reunión de pastores acá que también se gastó. Y bueno, dije yo, todavía le dije, Señor, si tú me provees, yo voy. Pero creen ustedes que se lo estaba diciendo de verdad al Señor. Porque decía yo, es que gastar ese dinero y tengo que invertir en esto, tengo que gastar en lo otro, no me va a alcanzar. Porque como les digo, a veces para poner excusas somos buenos y no confiamos en Dios. Al final, para no hacerse tan cansado, usted sabe que ese miércoles no vine aquí.
Y me bendijo tanto que Justin predicó y Génesis ministró ofrendas. Y el Señor me dice: si te he dado personas que te pueden apoyar, está tu familia. A la próxima vamos a poner a predicar a uno de ustedes. Imagínense con ese apoyo, ¿qué ganas le van a dar a uno? Ninguno dice amén. Esos ánimos son los que lo ayudan a uno. Pero mira, el pretexto de Saúl es que es para Jehová, es que es para Dios. Mira, hermano, uno conoce a tantas personas. Hubo una persona que tenía un trabajo donde ganaba plata, hermano. Plata. Lo único que él tenía que trabajar de las 2 de la mañana como para la 1, 2, 3 de la tarde. Un negocio propio. Y el Señor lo empezó a bendecir y era fiel en sus diezmos. Había que sembrar, aquí hay tanto para sembrar, y por dinero él no se afligía. Y su familia empezaron a comprarse, iban a vivir en una casa por acá, de ahí por allá, que los carros, y Dios lo bendecía. Pero el Señor sabe, yo era testigo de lo que el Señor le decía: yo no quiero tu dinero, yo quiero que tú me sirvas. Porque él decía: no tengo tiempo. Yo creo que Dios, mira lo que pensaba, yo creo que Dios me puso a mí aquí para yo sostener el ministerio, para ayudar en lo económico. Porque si yo dejo el trabajo, el negocio que tengo, voy a venir para abajo. Y ese dinero le va a hacer falta al ministerio. Y ese era el pensamiento, esa era la forma de pensar de él. Y pasó por años así, mi hermano. Hasta que un día el dinero lo corrompió y terminó perdiendo su familia y yéndose de la iglesia. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios conocía su corazón, que un día le iba a afectar tener tanto dinero. Pero el orgullo, no. Es que Dios me necesita con mi dinero. Sin dinero no le voy a servir yo. Y eran excusas. Entonces mira las consecuencias. Saúl perdió su reinado porque Dios eligió a David, un hombre conforme a su corazón, para reemplazarlo. Mira, esta historia de Saúl es un claro ejemplo de las consecuencias del orgullo y de la desobediencia a Dios. ¿Qué fue lo que terminó perdiendo Saúl? Su reinado. Pero era solo él. No, él tenía hijos. Y como en ese tiempo el reinado era consanguíneo, los hijos, el hijo mayor tenía que seguir el reinado al él morir. Su familia estaba destinada a ser una familia de realeza. Y sabemos cómo terminó. Y este sábado vamos a aprender un poquito más de la historia de Mefiboset, que terminó lisiado en Lodebar. Era una ciudad, y Lodebar quiere decir sin alimento, sin pastor, sin sustento. Y cuando el rey David lo manda a llamar, le dice: ¿quién soy yo para que mires a este perro muerto? Le dice. Después de que él pudo haber sido un rey. Todo porque un hombre, mira cómo es eso, un hombre no dejó el orgullo y desobedeció a Dios. Y esas son las consecuencias. Porque a él se le ordenó destruir los amalecitas, cosas que él no hizo. Se quedó con el mejor botín de guerra y perdonó al rey Agag. Demostró orgullo al colocar su juicio por encima del mandato de Dios. Entonces, consecuencias. Confrontado con el profeta Samuel, porque ellos se confrontaron. ¿Sabes qué es lo que le tocó que hacer al profeta Samuel?
con el rey Agag. Tú lo puedes leer ahí en la Biblia. Dice que el profeta se enojó tanto que sabía que tenía que matar al rey. Y el profeta agarró una espada e hizo pedacitos al rey Agag, porque tenía que obedecer lo que Dios había dicho. Trató de justificar sus acciones, revelando su naturaleza de orgullo. Mira, te hago una pregunta: ¿tú has mentido alguna vez? No, es que digo, pues, hoy sí, solo los santos vinieron hoy. No ha mentido. No sea mentiroso, pues diga que sí. Pero mira, ¿por qué una persona miente? ¿Por qué una persona miente? Porque el orgullo que tiene dentro lo hace llevar a decir una mentira para él quedar bien y no quedar mal. ¿Y eso es orgullo o no? Entonces, si usted miente, ¿hay orgullo en usted o no? Llegan a tocar el cobrador del planchador. Anda, mi hijo, que no estoy, le dice. Sale el niño, dice mi mamá que no está. La típica mentira del cobrador, ¿va? Pero ¿por qué es que mandan a decir no estoy? Porque no hay dinero. Y cuando hay orgullo, uno lleva la mentira y hasta riega la mentira en la familia. Porque el peor error que uno puede cometer es decirle a un hijo: anda a mentir. Para quedar bien, para que mi orgullo no se vea tocado. Porque si no hubiera orgullo, hubiera humildad, sabía, mire, discúlpeme, yo realmente ahorita no tengo dinero, qué pena, pero venga tal día. No, pero ¿qué es lo que hace? Mejor mintamos. Y así le decimos que no está, y el cobrador va a poner ahí que no encontró a la persona. Pero mi forma de ser no se va a ver penetrada porque yo voy a quedar bien, que no es porque no tenga dinero, sino que es porque no estaba. Entonces imagínate cómo es la mentira. Y es naturaleza orgullosa. Perdió su reinado ante David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces mira, ¿cuándo comenzó la caída de Saúl? Si él había sido ungido como rey, pero cuando lo ungieron, él desobedeció. Comenzó la caída de Saúl cuando no siguió las instrucciones de Dios. Ahí empezó a caer su reinado. En lugar de destruirlo todo, se quedó con el ganado, perdonó al rey. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Mira cómo es esto. Si Dios dice, haz esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe más, Dios o tú? Dios. Pero Saúl, al decir esto, al hacer esto, ¿por qué te traería con vida a un rey que era malvado, era brujo? ¿Por qué se lo trae a su casa? Usted iría a traer a un su brujo y lo va a meter a su casa, pero lo va a tener encadenado. Mira, ¿sabes tú? Eso es fuera de la Biblia. Yo vi una película acerca de David, pero sacan esa escena de Saúl, cuando Saúl desobedece y tiene a ese rey, y por eso tengo que era brujo, porque los amalecitas eran tremendos, hermano, y lo tenían ahí como en una jaula. Y llega el profeta y ve al brujo, y obviamente había oído a los animales bramar. Pero viene él y en la escena se ve cómo este brujo o este rey Agag empieza a maldecir a Saúl. Imagínate. Eso es en la película, no estoy diciendo en qué parte de la Biblia dice eso, pero échale una pensadita
Échale usted una pensadita. Y ahí en esa película hacen ver que por eso Saúl termina endemoniado. ¿Por qué Dios le dijo que matara al rey? Porque sabía que iba a haber una consecuencia, pero el niño no hizo caso. Y él dijo, me va a servir, pero si Dios te dijo que no lo hicieras. Pero es que yo creo, yo pienso, eso es pensar, eso es orgullo, es decir, yo pienso mejor que Dios. Lo que yo estoy pensando va a salir mejor que lo que Dios me está diciendo que haga. Mira cómo es el orgullo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, haz tal cosa? Y uno, pero es que eso no me atrevo, mejor voy a hacer esto otro. Esto creo yo que me va a resultar mejor. Y uno termina desobedeciendo a Dios, como queriéndole a decir, Dios, yo creo que aquí te equivocaste, yo pienso mejor que tú y yo voy a hacer lo que yo pienso que tengo que hacer. Mira cómo es esto. Mira, al ser confrontado por el profeta Samuel, ¿qué hizo Saúl? Se empezó a justificar de las acciones, de las decisiones que él tomó. Y eso muestra una vez más del orgullo. Porque aquel que solo se vive justificando es porque tiene orgullo. Porque eso es algo así como la mentira. ¿Por qué alguien se justifica? Porque no quiere quedar mal. Por ejemplo, que alguien me diga, pastor, no voy a poder llegar hoy a evangelizar. Y pum, yo les he dicho que esas excusas yo no las acepto, porque me tienen que decir cuál es la razón. Pero se justifican por no decir, es que quiero salir a pasear hoy. Hoy quiero quedarme descansando en la casa. Y esos son los que se justifican, a los que ni siquiera dicen nada. Porque hay quienes que han dejado de venir y no me han dicho a mí la razón por qué no han venido. Hay que hacer un lado el orgullo. Aquí sí le acepto que se quede callado, ¿ves? Porque él empezó a justificarse. Cuando alguien se justifica por algo que hizo incorrectamente y solo quiere buscar, voy a decirle esto para salir bien, es orgullo. Porque es no querer quedar mal. Porque es no querer quedar mal, y eso es muestra del orgullo. Porque a Saúl se le dieron las instrucciones y él no las obedeció. ¿Por qué no reconoció que había sido un desobediente y le hubiera pedido perdón a Dios? Dios le hubiera perdonado y su reino hubiera seguido. Pero él se empezó a justificar, hasta que terminó perdiendo su reinado. Te digo algo, nunca te justifiques delante de Dios, que un día puedes terminar perdiendo más de lo que tú crees que con la justificación vas a terminar ganando. Porque ¿qué fue lo que perdió Saúl? Pues su reinado. Mira, por eso es que Samuel le termina diciendo ahí a Saúl que es mejor la obediencia que el sacrificio. Y le dice, y que la rebelión es como el pecado de adivinación. Entonces, esto marcó el fin del favor que tenía Dios a Saúl. Y ahí el favor de Dios se le dio a Saúl. Y eso preparó el escenario para que viniera el rey David, un hombre conforme al corazón de él. Mira, yo no sé si estás aprendiendo, pero mientras yo estudiaba esto y analizaba todo esto, decía, wow, cuánto orgullo hay en nosotros todavía. Y por eso inicié viendo el orgullo original. ¿De dónde viene el orgullo? ¿Viene de parte de Dios? Ya vimos que Luzbel, el orgullo fue hallado en su corazón queriendo ser igual a Dios.
De ahí es lanzado a la tierra, y en la tierra contamina el corazón del hombre con el orgullo. O sea que el orgullo es satánico, es diabólico, y no nos lleva a ningún lugar. Por eso te decía que es un espíritu que debe ser reprendido de los corazones de los hijos de Dios, que no debemos de seguir acuchuchando ahí. Porque mira, muchas personas ponemos, y te digo ponemos, por eso te ponía el ejemplo de lo que mi apóstol me dijo a mí. Nos dijo que teníamos que ir, y yo empecé a justificarme y ni le dije nada a él. Pero ¿con quién crees tú que me estaba justificando? ¿Con Dios? ¿Con Dios? Mira, hermano, si uno a veces dice, hermano, necesito que vengan tal día, tal hora, y no viene. Me gustó que este lunes sí vinieron las mujeres, algunas mujeres, ¿verdad? Espero yo que para la próxima reunión sí vengan todas. Y cuando empezaron a tocar, esa hermana no había venido temprano un día lunes. De ahí tocaron y otras. Me dice Génesis, hizo efecto la palabra del domingo. Para algunos que dejaron el orgullo, pues los orgullosos no vienen. No vienen. Y hasta aquí sabemos por qué no vienen, porque como te digo, el orgullo ni los hace hablar. Todo, no voy a llegar, y ahí se van a dar cuenta que no puedo llegar. Entonces, mira, aquí nos damos cuenta de la importancia de la humildad y la completa. Por eso te decía, o le obedeces a Dios o no le obedeces. Pero eso de medio le obedezco no resulta bien en la vida del hombre. Porque ¿qué fue lo que hizo Saúl? Medio obedeció. Sí voy a ir, vamos a matar, vamos a conquistar, pero no todo lo vamos a matar. Vamos a traernos lo mejorcito. De todos modos va a ser para el Señor. ¿Y qué es lo que había ahí? Orgullo. Entonces mira, el orgullo y la desobediencia, porque aquí ya nos damos dos cosas. Orgullo y desobediencia pueden traer grandes consecuencias a nuestra vida. Mira, la responsabilidad de Saúl como rey era guiar al pueblo de Dios según como Dios le estaba diciendo que lo debía de hacer. Pero su orgullo lo llevó por mal camino, lo que le costó su trono y el favor de Dios. Mira, pasa a la siguiente. El rey Usías, deme 5 minutos. ¿Quién me da 5 minutos? 10, 15, 20, 25. Ya tengo como una hora más. Bueno, mire pues, veamos este rey, porque con ese quiero terminar. Segunda de Crónicas 26, 3 y 5 al 5. Dice: de 16 años era Usías. Eso quiere decir que cuando uno es joven, uno puede ser obediente también, ¿verdad? Y servirle a Dios. No es solo para los viejos, como algunos creen. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido, mira cómo era él, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él prosperó. Mira cómo era ese rey, un rey ejemplar, porque muchos reyes empezaron mal y terminaron peor. Pero la historia de este rey dice que él empieza bien, empieza con un comienzo fuerte, porque empezó a conquistar, a destruir, a buscar al Señor, guiando al pueblo hacia la prosperidad. El pueblo empezó a prosperar bajo el liderazgo de él. Construyó ciudades, derrotó enemigos, y dice que su fama se extendió por todas partes. Imagínate, por eso te digo que tuvo un comienzo fuerte.
Y eso me trae a la memoria a las personas que a veces empezamos bien, empezamos a buscar a Dios bien y esto y lo otro, pero después vamos, pum, 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 pum y para abajo. Porque él tuvo un buen comienzo, pero ¿sabes qué le pasó? Dice la Biblia que el éxito se le subió a la cabeza. Y el orgullo de Uzías lo llevó a entrar en el templo y quemar incienso. Y esa tarea, ¿de quién era la tarea de entrar al templo a quemar incienso? Era tarea de los sacerdotes, de los levitas, no era del rey. Pero se creyó tanto por las conquistas, porque ahora era un pueblo grande, porque habían conquistado, habían derrotado enemigos, el pueblo prosperaba, y dijo: yo lo puedo hacer todo. Y no importa que no estén los sacerdotes ahorita, yo puedo entrar y presentar el incienso. Dice 2 de Crónicas 26:16, pasa ahí al siguiente. Mas cuando ya era fuerte, mira, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Se le subió a la cabeza, porque dice que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. Pero ¿para qué se enalteció? Para su propia ruina. Porque dice que entraron 80 sacerdotes a hablar con él y a decirle: no, rey, eso no te corresponde a ti. Por eso el Señor delegó una tribu para que haga eso. Mas él no quiso oírlos y dijo: no me importa, yo soy el rey y yo lo puedo hacer. Y qué tremendo. Mira, cuando él inició, buscó a Dios y condujo a Israel a la prosperidad. Construyó ciudades, derrotó enemigos y ganó fama. Pero el acto de orgullo era que él entraba al templo para quemar incienso, tarea que era solo de los sacerdotes. Entonces, algo que él tenía también era la arrogancia. Y la arrogancia va de la mano del orgullo. Mira, hermano, ¿sabes tú que algo que el Señor forma en uno es la humildad? ¿Y con quién nos forma? Mira, que tienes a la par, porque con Él te va a formar, con otro humano. ¿En serio o no? ¿Así dice la Biblia o no? ¿Que el metal con qué se le da forma? Con metal. ¿A usted le gustan las piedrecitas de los ríos? Que son redonditas, ahí va viendo los colores. ¿Por qué se forman así? Porque se rozan con otras piedras en el río y toman esas formas bonitas. Y nosotros somos formados con otro hombre. Por eso, si usted tiene ahí, mira, a veces uno dice: es necesario un hermano lija. ¿Para qué sirve la lija? Para dar forma, hermano. ¿Cómo? Raspándolo. Imagínense que le agarraran a usted una su lija 36 de esas de madera, así en seco. ¿Le gustaría a usted? Pero a veces son necesarios los hermanos lija. ¿Y sabes quiénes son los hermanos lija? Los que te hacen la vida imposible. Si tú le quieres huir a eso, le estás huyendo a la formación que Dios te quiere dar. Porque eso es necesario. Es que me cae mal. Sí, pero ahí te están dando la forma. Es que si tal hermano, no, pero si ahí te están dando la forma. ¿Para qué le quieres huir a la formación que Dios te está dando? Por eso, mira, en lo personal, todos deberíamos de servir en el ministerio de servidores. ¿Sabes por qué? Porque a muchos nos gusta aquí arriba servir en el altar, que nos vean, pero muy pocos. Por ejemplo, un pastor decía: yo he visto muchos
que servían ahí y subir a servir aquí. Pero nunca, dijo él, he visto uno que suelte su privilegio de aquí para bajar a servir ahí. Nos cuesta. No, ya estoy arriba. ¿Cómo voy a venir a barrer el templo si yo ya estoy arriba? Pero ¿sabes tú que ahí es donde el Señor nos forma? Porque mira, hay unos que ni limpiar un baño les gusta. Y aquí hay que venir a limpiar 2 baños. Hay que venir a barrer. Mira, yo daba la escuela de servidores y había una pareja de esposos. Y cuando, bueno, se graduaron y todo, y le dije, hermano, aquí está listado tal día, tal fecha, a usted le toca que servir en tal servicio juntamente con su esposa. Y yo llegaba temprano a la iglesia y le decía, ¿y su esposo? Ay, más tardecito va a venirme. Así le digo, sí, ¿qué es? ¿Tuvo que ir a hacer un mandado? No, me dijo. Y cada vez que ella llegaba a servir, el esposo llegaba después. Cuando llegaba el esposo ya cambiadito, solo a ponerse a la puerta y bienvenido, hermano. Y no venía nunca a limpiar nada. ¿Y qué creen? Que un día la esposa me tuvo que decir, es que sabe la verdad, hermano, me dijo. Mi esposo dice que eso de venir a trapear y barrer es cosa de mujeres. Que los hombres no tienen que hacer eso. ¿Qué era lo que había en el corazón de ese hombre? Orgullo. Orgullo. ¿Cómo voy a venir yo a dar un trapeador y trapear? Por eso les digo que ahí se forma mucho. Ahí somos formados. Entonces mira, él era arrogante y eso le desagradó a Dios. ¿Sabes tú las consecuencias? Ponme ahí las consecuencias, no las vamos a leer los versículos, ponme ahí el siguiente. La siguiente. Consecuencias. ¿Sabes cómo terminó él? Mira ahí. Terminó enfermo de lepra y vivió aislado hasta su muerte, separado del templo y de su pueblo. Entonces su historia nos muestra que el orgullo puede llevarnos a sobrepasar los límites y a afrontar severas consecuencias sin importar cuán grandes sean nuestros logros. Mira, hermano, y eso es lo tremendo, porque sabes que cuando los sacerdotes le dijeron a él, usted, esa labor no le corresponde a usted, esa es la labor de los sacerdotes, de los levitas. Usted como rey no puede, no me importa, yo lo voy a hacer. Dice que en el momento le empezó a salir aquí en la frente la lepra, en el momento, por su arrogancia. Por eso cuando Dios te llame a ti la atención, no nos pongamos arrogantes. Mira, hermano, yo he aprendido, hermano. Y quien me conoce es mi esposa. ¿Cómo era yo antes? A mí no me podían decir nada, hermano, porque tenía un orgullo enraizado en mi corazón. Que no importara la persona que fuera. Por eso ahora cuando mi apóstol me habla, me regaña, quiero que haga esto, yo no lo cuestiono en mi mente, mejor solo le digo, muy bien, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero que el pecado llegue de nuevo a mi vida, porque la lepra es tipología de pecado. Y dice ahí que él se enferma de lepra. Y como antes los enfermos de lepra tenían que ser aislados, no podían volver a tener contacto ni con su familia ni con el pueblo, eran sacados del campamento. Entonces a él lo sacan hasta que muere. Dice que fue separado del templo, nunca más volvió a entrar al templo y del pueblo. Entonces, eso nos muestra la historia del rey Usías, nos muestra que
El orgullo puede llevarnos a sobrepasar los límites y enfrentar severas consecuencias sin importar cuán grandes sean nuestros logros. No importa lo que uno logre. Mira, hermano, ¿sabes? A uno como ministro le tiene que formar el corazón, le tiene que quitar el orgullo. ¿Duele? Duele. ¿Sabes por qué? Porque aquí Dios desea utilizar a un ministro. Pero resulta que si yo empiezo a llevarme la gloria, como ya soy pastor, ahora vamos a hacer esto, hay que hacer esto. No, mira, hermano, ¿sabes? Yo por eso, cuando hay algo que hacer aquí en la iglesia, hay que mojarse, hay que ensuciarse. Yo lo vengo a hacer, hermano. A veces no pido la ayuda de nadie, ni de Yusen, sino que yo solito lo hago. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero estar, si es de venir a limpiar, es de venir a hacer, yo lo vengo a hacer porque yo siempre quiero estar así. Mira, hermano, yo te he contado, cuando pasó la pandemia, las iglesias cerraron, el apóstol empieza a abrir los servicios en la iglesia central. Yo ya siendo pastor acá, él dijo: me hacen falta hermanos ahora porque muchos servidores se fueron para que sirvan en el sanitario de la iglesia central. Y yo le dije: yo voy, apúnteme a mí, a la pastora Nancy. Y los dos nos íbamos a servir. Veníamos aquí a predicar, a servir y todo en la iglesia, y a la tarde nos íbamos a servir a la iglesia central. Y así pasamos por meses. Y nos íbamos a servir. No porque decir que éramos pastor, no, yo ya soy pastor. No, ¿sabes? Yo sigo conservando mi plaquita de servidor, porque yo sé que si algún día se vuelve a abrir un servicio donde yo pueda servir en la iglesia central, yo me voy a servir, porque no quiero que nada a mí se me suba. Al contrario, cada vez me quiero parecer más al Señor. Por eso es que, mira, no importa cuán grandes cosas el Señor pueda hacer a través de mí o a través de ti, pero si un día se me sube el orgullo, me trae al suelo rápido. Dice que antes de la caída, ¿qué hay? ¿Qué está? El orgullo. Porque alguien, para que se caiga, antes tiene que subirse. Y entre más se suba, más duro es el golpe. Termino esta noche. Pasemos ahí hasta Proverbios 15:33. Dice: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe de empezar por ser humilde. Filipenses 2:5 en adelante dice: vuestra actitud debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Pasa a la siguiente. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿qué actitud debemos de imitar? La actitud de Cristo. Que Él, teniendo la máxima autoridad, que Él subió voluntariamente. Y es que hay algo que te quiero decir. Si tú y yo no nos humillamos voluntariamente, nos van a humillar. Y eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso que puede existir. Eso es lo más doloroso. A mí el Señor me ha tenido que ir humillando. Yo te decía que yo me jactaba con mi trabajo, por la cantidad de clientela que tenía. A mí los compradores de repuesto, los vendedores de repuesto me decían: ¿cómo le haces para que empresas grandes te den trabajo?
porque tenía empresas, que tenía droguerías, tenía empresas hasta de otros países que me daban trabajo. Mira, y yo no tenía ni siquiera patente de comercio. Y yo les decía, no sé. Me miraban trabajar y me decían, ¿dónde estudiaste? Otros me decían, ¿lo aprendiste en Estados Unidos? Yo nunca he salido de Guatemala. Pero el Señor me tuvo que humillar cuando me enfermé, cuando ya no pude trabajar. Donde yo decía, yo me gano mi dinero, yo sostengo mi casa, yo sostengo mi familia. Pero cuando me enfermé, hasta las del mercado le decían a mi esposa, mire, llévele estos 100 quetzales a su esposo. Ahí le vamos a regalar esto. Y eso era tocarme el orgullo a mí. Pero así Dios me enseñó a depender de Él. Ponte sobre tus pies. Mira,